Vamos a comenzar leyendo ahí, Isaías 40 del 3 al 5, aunque esta palabra también está en Mateo 3:3, en Marcos 1 del 2 al 3 y en Lucas 3 del 4 al 6 aparece. Dice: escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Como hemos dicho, esta es una profecía que se cumplió cuando Juan el Bautista caminó en esta tierra. Pero esta misma dirección o esta misma palabra o esta misma profecía, el Señor está hablando para estos tiempos, que la iglesia que Dios está preparando es una iglesia que es profética, que predica a Cristo, que habla del Señor, pero que también es una iglesia que prepara el camino. Diga: prepara el camino. Prepara un camino, limpia el camino. Dios nos llama a caminar en este camino a nosotros, pero también involucramos a otros en este caminar. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En este camino es un camino que no se puede caminar sin Jesús. Es un camino que debemos entender que Dios también está preparándonos, porque no es un camino fácil. Jesucristo también en otra ocasión dijo: hay un camino ancho, que muchos van por ahí, pero también hay un camino angosto, que son pocos los que escogen caminar por ahí. Entonces, hermano y hermana, yo igual le quiero pedir, sé que puede usted estar distraído ahora, pero yo quiero llamar su atención, porque creo que en este tiempo más que nunca, yo vengo con el Señor me puso esto durante la semana, ya vengo hace rato con esto, de traer advertencia y traer ánimo, pero también advertencia de lo que significa caminar en estos tiempos con Cristo y cómo nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Entonces, si queremos ser esta iglesia profética, si queremos ser esta iglesia que realmente entiende los caminos de Dios, debemos estar muy claros qué es lo que el Señor dice a través de su palabra y cuáles son sus advertencias. También quiero leerles otros 2 versículos que están ahí en Hebreos 12, del 12 al 13, que dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Hay otra versión que dice ahí, la versión Reina Valera de 1960, si es que usted la tiene, dice lo siguiente de este pasaje en Hebreos 12, del 12 al 13. Dice: por todo esto, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios,
si la vida es como una carrera, ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas, corran por un camino recto y parejo para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. Esta palabra, queridos hermanos y hermanas, en el original habla de algo muy importante, que el camino que debemos caminar es un camino que muchas veces el enemigo, y sobre todo en este tiempo, va a querer torcerlo, va a querer que tú dejes de caminar. El original de esta palabra habla de parar, de que el dejar, el salirse del camino es lo que la Biblia le llama la apostasía. Es cuando tú dejas de caminar, es cuando tú dejas de avanzar, es cuando tú dejas de crecer, es cuando tú dejas de dar fruto. Y eso es lo que el Señor no quiere. Por eso nos llama como iglesia a hacer sendas rectas, a hacer un camino en el cual el cojo, el débil, nosotros mismos no dejemos de correr, no nos paremos, porque esto no es solo para otros, es para todos nosotros. Entonces, el Señor me decía que este tiempo es un tiempo que debemos caminar y debemos prepararnos en este camino, mirando, confiando, tomándonos de la mano de Jesús. Por eso yo le puse a este tema: caminamos y nos preparamos en el camino confiando en Jesús. Porque, hermanos y hermanas, no debemos desconocer estos tiempos. Hoy más que nunca debemos tener nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza puesta en Cristo, nuestros ojos puestos en Jesús, corriendo con paciencia, despojándonos del pecado. Porque sabes, hermano y hermana, te tengo que decir, en estos tiempos nuestra fe será probada. ¿En qué realmente confiamos? ¿En qué hemos puesto nuestra esperanza? ¿De qué estamos hechos? ¿Y en quién hemos creído? ¿Qué es lo que nos mantiene seguros? No es solo congregarnos. Por eso podemos leer, como dice, ya lo había, me parece que la semana pasada lo predicó el pastor Vladimir, Hebreos 12 del 1 al 2, que dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Y como ya hemos dicho, esta carrera es una carrera que tenemos que, en este caminar, mirar a Jesús. No es solo mirarlo, es que nuestros ojos, es que nuestra vista, nuestros oídos tengan revelación todos los días de Jesús. Es que tú y yo tengamos un apocalipsis. Apocalipsis significa mirar sin velos, mirar sin nada a Cristo. De eso se trata. Revelación significa mirar sin velos. Y yo entiendo que muchos de los que estamos aquí podemos tener una religión, podemos tener solo una creencia, pero este tiempo no basta solo tener una creencia, una religión. Necesitamos todos tener revelación de Cristo, porque esto es lo que nos va a mantener seguros, confiados, que el cojo no se salga del camino, no nos va a detener nadie, nos vamos a mantener firmes.
Por eso dice Hebreos 12:1 que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿cierto? Puesto los ojos en Cristo. Cuando habla de paciencia, de perseverancia, está hablando de hupomoné. Una vez más, es lo que el Señor quiere en nosotros. Una constancia, una perseverancia. Pero eso no viene solo de una forma natural, de una forma humana. Por eso, si solo nosotros ponemos nuestra confianza o nuestra mirada en solo nuestros recursos humanos, va a ser muy difícil vencer. Porque esto no se consigue con nuestras propias fuerzas. Se consigue con la fuerza de Cristo, con el dunamis. Dunamis significa un poder interior que brota de nosotros y que nos da ese poder para vencer, ese poder para mantenernos, aún no importando las dificultades y los obstáculos que vamos teniendo en la vida diaria, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros hogares, o los problemas y circunstancias que a veces son tan adversos en nuestra vida. No sé si usted necesita ese poder. Yo necesito ese poder. Pero no lo necesito solo el domingo que vengo a esta reunión. Es más, lo necesito más en la semana que este día. Necesito que ese poder, que esa dunamis, que esa explosión interna fluya. Por eso, esto no es con fuerza. Hay un coro antiguo que decía: no es con ejércitos ni con la espada, mas con su Santo Espíritu. Y muchas veces nosotros tenemos estas verdades, pero no vivimos según estas verdades. La verdad de Dios es que nosotros debemos vivir por la gracia de Cristo. Porque sabe, hermano o hermana, va a ser muy difícil tener fe, tener confianza sobre el futuro si nosotros nos basamos solo en nuestra propia fuerza o solo en nuestros propios recursos. Por eso Jesús, antes de irse, cuando habló a sus discípulos ahí en Mateo 28, les dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Afirmó algo. Les dijo: presta atención, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, toda potestad me ha sido dada. Y concluye diciendo, ¿cierto? Los envía a ser discípulos, pero concluye diciendo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es: ¿tú sabes que Dios está contigo? Tú tienes una revelación, aún en los momentos difíciles, que Él está contigo, que Él es el que te sostiene, que Él es el que te alienta. Jesús sabía que sin su ayuda los discípulos no llegarían al final de sus vidas con una esperanza intacta. Por eso Jesús afirmaba estas verdades. Por eso les dijo: les conviene que yo me vaya y que les envíe el Espíritu Santo. Porque sabía que sin su dunamis en ellos no podrían mantener una fe segura y una confianza. A mí, que me gusta estudiar la historia, yo le digo, hermano, hace poco, delante oramos por los hermanos de Nigeria, pero lo que les ocurría a los primeros discípulos era tan peor o mucho más de lo que te puede estar ocurriendo a ti o a mí. Yo sé que nosotros, todos, pasamos dificultades, pasamos necesidades, tenemos conflictos, tenemos dudas. Pero los hermanos del primer siglo era todo un imperio que los perseguía. Todos sus hermanos israelitas los perseguían. Y mucha gente lo único que quería
era destruirlos. Además, las iglesias de esos tiempos tenían tantos infiltrados que solo querían destruir, y parecía que la iglesia no iba a prosperar durante 3 siglos, 300 años, es lo que vivieron. Por eso, yo te pregunto a ti, ¿qué esperanza tú tienes para el futuro? ¿Tú tienes esta revelación de la victoria final que Cristo tendrá? Que nosotros cantamos, que decimos Maranata, que Él volverá a reinar. ¿Tú tienes esa esperanza y con esa esperanza vives confiado? Sabiendo que lo que pueda pasar en esta tierra es todo pasajero y momentáneo, que la vida puede pasar así, que hoy tú estás aquí, mañana no estás. ¿Tú vives así? ¿O tienes tantos tesoros, tantas raíces en este mundo, en esta vida, que te duele pensar en el futuro, que te da miedo, temor? Pablo y los primeros discípulos vivían una persecución mundial de la iglesia, y esta era por un imperio completo. Hermanos, hermanas, si la iglesia de ese tiempo se hubiese fundamentado su visión del futuro basado en lo que vivían, en los hechos que vivían, en lo que les rodeaba, obviamente se hubiesen vuelto muy pesimistas y su fe hubiese muerto. Por eso, aún nosotros, al ver ese tiempo, al estudiar ese tiempo con ojos humanos, cualquiera hubiese dicho que era difícil o imposible mantenerse fiel, mantenerse perseverante y que la iglesia sobreviviera. Pero la iglesia no solo sobrevivió, la iglesia triunfó. Después de 300 años, todo un imperio se volvió cristiano. Todo un imperio fue influenciado por la palabra de Dios. Ahora, lo que vino después de eso, bueno, hay mucho que discutir, pero lo que sí hubo fue un triunfo. Aleluya. Y ese triunfo obviamente es el mismo triunfo que tendrá la iglesia cuando Cristo vuelva. Por eso su esperanza, la esperanza de los primeros discípulos no era en lo humano, no era en su propia fuerza, sino era en Dios. Corrían mirando a Dios. Pero ellos sabían, como decía Hebreos, que hay una sola cosa que nos estorba. Hay solo una cosa que es un obstáculo, y es el pecado. Y el pecado que nos asedia, que está ahí. Ahora uno cuando piensa en pecado piensa, no sé, en mentira, en la muerte, en fornicar, en el adulterio. Pero hay un pecado que es más sutil, que se llama la duda y el temor. Y que también es un pecado que nos impide avanzar, que nos impide mantenernos fiel. Por eso Pablo, ahí usted lo puede anotar, él cuando le escribe a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 5, no lo vamos a leer, pero ahí para que usted lo anote, si es que lo está anotando. Pablo hace una advertencia de los hombres y las mujeres de los últimos tiempos. Y les dice, son hombres peligrosos, mujeres peligrosas, amadores de sí mismos, hacedores de maldad. Y nombra una cantidad de advertencias. Y le dice a Pablo, o sea, Pablo a Timoteo le dice, lo importante es que no los permitas en la iglesia, pero sepas tú que son peligrosos, que son severos. Y sí quiero leer lo que está más adelante de ahí también en 2 de Timoteo 3, del 12 al 14.
que dice, concluye cuando les da esta advertencia a Pablo diciéndole, es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, que dice, a ver, dígalo fuerte. Yo sé que esto no nos gusta escuchar, ¿ya? Pero esta es la palabra, y es la palabra profética de los últimos tiempos. Si para Pablo los últimos tiempos eran su tiempo, ¿usted cree que estos son más últimos tiempos? Entonces, Pablo le dice, mira, Timoteo, es cierto que todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Hemos dicho, hermanos, que en los últimos tiempos también va a haber un avivamiento de la maldad, un crecimiento. Y esto no lo debemos desconocer. Y quizás usted al leer esta palabra puede pensar, oye, qué pesimista era Pablo, porque parece un mensaje pesimista. O puede realmente discernir que esto es una advertencia profética. Tiene dos opciones. Usted dice, qué pesimismo. O puede decir, esto es una advertencia profética que Pablo me habla y nos habla a todos acerca de lo que vendrá en el futuro. Porque él dice vivir una vida de sumisión a Dios, o sea, vivir el reino de Dios, que es lo que nosotros enseñamos, ¿cierto? Que esto no es solo tener una religión, vivir el reino de Dios es vivir bajo el gobierno de Cristo. Y el que vive bajo el gobierno de Cristo es aquel que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Nuestra vida, nuestra regla de conducta, de vida, ¿qué es? La palabra de Dios. Nosotros no vivimos por nuestras emociones, nosotros vivimos por la verdad de Dios. Y este fundamento que es Cristo es lo que enseñamos, lo que entendemos. Esta es la visión que por años hemos hablado y hemos defendido. Este es el camino que Dios nos ha enseñado y nos ha abierto los ojos hace pero muchos años. Yo desde que me convertí vengo escuchando que la vida cristiana no es solo congregarnos, es tener la vida de Cristo. Eso es el reino de Dios. Y el reino de Dios es lo que produce frutos y cambios. Por eso nosotros no somos solo oidores de la palabra, sino que hacedores de ella. Y el que no quiera vivir así, nosotros entendemos que eso solo es una vida religiosa, una vida vacía, una vida que no tiene sentido. Aunque nos congreguemos por 30, 40, 50 años, si el reino de Dios no ha venido a nuestra vida, que el reino de Dios es lo que produce cambio, es lo que produce transformación, es lo que trae el orden a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestra familia. Si el reino de Dios no está, todo lo demás da lo mismo. Entonces, cuando hablamos de sumisión a Dios, estamos hablando del reino de Dios. Y Pablo dice, todo el que quiera vivir bajo sumisión a Dios tendrá persecución. Yo le he estado preguntando al Señor, porque en algún momento estudiamos la bienaventuranza, ¿se recuerdan? Y dice,
Bienaventurados, bendecidos, los que por mi causa son perseguidos o vituperiados, porque grande es su galardón en el cielo. Y yo me preguntaba, Señor, ¿cuánto de sumisión hay en mi vida a ti? Y mi conclusión era, todavía Dios no me habla de esto, pero es, ¿cuánta persecución hay? Porque va en una relación directa. Entre más sumisión a Dios, más persecución tendré. Entonces, obviamente uno no está buscando, persíganme. No es que uno va a andar buscando pelea en todos lados para que lo persigan, ¿cierto? Porque Dios no nos ha llamado a ser conflictivos, ni personas que busquen odio en todos lados, ¿cierto? No somos sindicalistas, no somos eso. Pero por nuestro obrar, ¿cuántas veces estamos siendo? Por eso el fruto. Un hermano explicaba esto como el rugby, como el fútbol americano. ¿Usted ha visto alguna vez eso? Porque en el fútbol el fútbol es por estrategia y es por zona, pero en el fútbol americano y en el rugby, el quarterback, al que le tira la pelota, ¿sabe lo que pasa? O al que se la entrega, todos van hacia él. Todos se le tiran. Si alguna vez no ha visto, eso es lo que ocurre. El que lleva la pelota, todos lo quieren taclear. Y esto es lo mismo. Es como eso. Los que vivimos el reino de Dios, llevamos el balón. Y todos se nos van a querer tirar. A eso se refiere la persecución. No necesariamente que nos van a matar y nos van a meter a la cárcel, pero habrá una manifestación muchas veces demoníaca, espiritual, mental, que quiere hacerte retroceder. Por eso también los días jueves estuvimos y vamos a continuar, porque necesitamos también hacer un camino, una carretera de verdades de Dios, porque esas mentiras que el enemigo ataca a nuestra mente, es eso, es una forma de persecución. Por eso, cuando Pablo habla de esta palabra, es una advertencia, hermanos. Es más, dice que habrá malos e impostores, que dice también aquí que se multiplicarán y serán más fuertes, y que la maldad de los últimos tiempos será grande. Por eso, hermanos, hermanas, más que nunca tenemos que estar centrados, concentrados en la palabra de Dios, en la sana doctrina, que lo que creemos y hablamos no solo sea una interpretación, sino que esté bajo lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, ahí en Mateo 24, del 32 al 33, dice: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Cuando Jesús habló esta parábola, Él habló de discernir los tiempos, de entender los tiempos, de comprender los tiempos. Y discernir es entender, discernir es separar, es distinguir, discernir es considerar con atención. Discernir es juzgar correctamente. Discernir es separar entre lo verdadero y lo falso. Discernir es ver algo con una profundidad espiritual. Por eso
aún Jesucristo dio esta advertencia de discernir los tiempos, de discernir lo que vivimos, que no es solo mirar y dar una explicación en lo humano y en lo natural, sino que debemos discernir. Por eso le hago la definición de lo que es discernir, porque su significado no es solo mirar, es tener una profundidad. Y el punto es que si no discernimos, hay consecuencias. Cuando no discernimos, cuando no prestamos atención a las señales que Dios da, cuando no hay este discernimiento, viene algo muy triste, que es el engaño y es la decepción. A ver, diga conmigo engaño. Diga decepción. A ver otra vez, engaño y decepción. Cuando yo no discierno, soy un pajarito por la vida. Un pajarito. ¿Le quiere decir con todo respeto al que está al lado suyo? No seas un pajarito. No seamos pajaritos. Porque lo que Dios quiere es que discernamos, en que entendamos. Como dice Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. En Mateo 24:5 y 24:11 dice, a muchos se engañarán. En Mateo 24:24 dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesucristo hablando de estos dos enemigos cuando no discernimos, el engaño y la desilusión. La palabra en el original de engaño es planao. Ahí usted lo puede escribir ahí como suena, pero en griego es planao. ¿Y sabe lo que significa engaño? Significa salirse del camino. Y en los tiempos de Jesús, este término se usaba para alguien que caminaba en un sendero firme, pero comenzaba a desviarse hacia una ruta peligrosa. O se usaba este engaño, la palabra planao, cuando una oveja se perdía del redil y nunca más volvía. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El engaño, planao, lo que Jesús advierte, que vendrán voceros, vendrán profetas, habrá muchas voces que querrán engañarnos, que querrán aún a los escogidos. Todas estas mentiras tienen un objetivo: que usted deje de caminar, deje de correr. Pero no es solo dejar. Cuando Jesús usa la palabra planao en el griego, es una oveja que se pierde y nunca más vuelve. Por eso el engaño de los últimos tiempos no es solo un engaño, una mentirita. Es un engaño profundo que quiere apagar la fe, que quiere confundir. Por eso esta advertencia yo espero que sea más allá de mis palabras. He orado para que aún mi incompetencia usted pueda entender aún más que las distracciones, aún más que está pensando ya en la comida y etcétera, usted pueda entender que Dios nos está mostrando y está hablando en estos tiempos de no ser engañados, de mantenernos firmes. Como dice ahí en 1 Timoteo 4:1, como advertencia también Pablo a Timoteo le escribe y dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán a espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Entonces, el engaño es una de las armas favoritas del diablo, padre de mentiras.
Pero no es solo un engaño así nomás. El engaño es para que usted deje de caminar, deje de correr y se aparte. Y otro significado de la palabra planao, de la palabra engaño, es desilusión o decepción. Y esto es, creo yo, una de las formas que el enemigo tendrá en los últimos tiempos, que hará que muchos dejen de correr, dejen de caminar por las expectativas no cumplidas, con las expectativas que a veces nos hacemos frente a Dios, que creemos que Dios debe hacer, que a veces nos preguntamos por qué Dios no hace. Por eso la desilusión o la decepción es un engaño favorito del enemigo, porque la decepción y la desilusión viene cuando Dios no está haciendo lo que esperábamos que hiciera. Cuando nosotros nos hacemos expectativas de que Dios haga algo y no lo hace, es ahí donde el enemigo planao pone esto. ¿Para qué? Para que tú te desilusiones, para que tú abras puertas y digas: Dios ya no me quiere, Dios no me escucha, Dios no existe entonces. Las promesas de Dios entonces, ¿por qué? Este es un arma, yo quiero que tú prestes atención, porque creo que muchos de esto, todos nosotros en algún momento la vivimos. Nos decepcionamos a veces, y aunque no lo decimos, porque no es bien dicho decirlo, decir hoy estoy desilusionado de Dios, pero muchos podemos vivir esto a diario, porque Dios no nos responde, porque yo me hice una expectativa, porque Dios no nos sanó, porque Dios no sanó a un familiar, porque Dios no me ayuda en mi trabajo, porque Dios no me ayuda en mi familia, en mi hogar. Y el enemigo dice: aquí está mi engaño. Por eso nosotros debemos entender que las dinámicas de los últimos tiempos, lo que la palabra dice, cuando Jesucristo mismo advirtió de los últimos tiempos, de las guerras, de las muertes, de las pandemias, de las injusticias, cuando uno no discierne, harán que muchos que no adoptaron esta narrativa bíblica, que no se fundamentaron en la palabra y en discernir, se sientan desilusionados por Dios. Por eso creo que hoy más que nunca los falsos profetas que aún promueven de este lugar, de púlpitos como este, que prometen que Dios te va a sanar, ven a Cristo y Dios te va a prosperar, ven a Cristo y Dios te va a dar dinero, ven a Cristo, y todo es así, es un engaño, hermano. Y es cierto que en los últimos tiempos habrá un gran avivamiento y que en los últimos tiempos también la gracia de Dios sobreabundará, pero no debemos desconocer que en los últimos tiempos serán tiempos difíciles, hermanos. Y a veces lo que nosotros vamos a vivir quizás no va a ser, vuelvo a insistir, persecución o lo que está ocurriendo en Nigeria, o puede que sí, pero no me refiero a eso. Me refiero a la guerra mental, a los engaños emocionales que quieren hacernos que paremos, que nos salgamos del camino. Por eso prometer falsas expectativas, ustedes nunca me van a escuchar de aquí prometer eso. Yo sé que Dios
es poderoso y prospera nuestra vida. Sé que Dios tiene todo el poder para sanar y oramos por sanidad y oramos por los milagros. Pero aunque Dios no lo haga, seguimos caminando. Seguimos, porque entendemos que el que es soberano de todas las cosas es Cristo. Entonces, si yo ahora estoy entendiendo que tengo que discernir, y lo que significa discernir es para no ser engañado, es para no hacerme, no tener falsas ilusiones y no desilusionarme y no decepcionarme, voy a caminar entonces por la verdad correcta, por la verdad de Dios. Y por eso la revelación de Dios, el ver sin verlo, es de todos los días. Porque si yo todos los días no miro a Cristo, no corro esta carrera mirando a Cristo, no me aferro a Cristo, ¿cómo? ¿Alguien de ustedes sabe cómo hacerlo? Si vamos a estar bombardeados por mentiras, por desilusiones, por engaños. Por eso ahí en Mateo, y con esto estoy terminando, en Mateo 24, versículo 10 y versículo del 12 al 13, Jesús anunció que en los últimos tiempos, dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Muchos, dice, se apartarán de la fe. No lo estoy diciendo yo, pero tengo que dar esta advertencia. ¿Cómo un pastor va a querer que usted se aparte de la fe? No. Entonces, ¿cómo? Tenemos que discernir los tiempos, hermanos. Tenemos que alinearnos bajo la verdad de Dios, bajo el gobierno de Dios. Porque si yo no enciendo mi amor, el amor de muchos se va a enfriar. Hermano, Cristo es el que sopla sobre nosotros, el Espíritu Santo. Y cuando yo entiendo las dinámicas de los últimos tiempos y tengo expectativa, vivo en esta vida anunciando el Evangelio, viviendo, desgastándome en este tiempo, dando de mis dones, mis talentos, todo a Cristo, pero también sabiendo que Cristo volverá. ¿Sabe lo que va a ocurrir en tu vida? No te vas a apagar, porque vas a estar en esta dinámica. Pero si no estás en esta, ¿cómo vas a combatir? ¿Cómo? Porque el amor de muchos, dice, se enfriará. Pero hay una esperanza. La palabra lo dice, que el que persevere hasta el final obtendrá el regalo, obtendrá el premio. Perseverar es no volver atrás. Perseverar es tener confianza, es tener fe y esperanza en Cristo. No importando las circunstancias que estemos viviendo, que estemos pasando. Perseverar hasta el fin. Y como hemos dicho, y quiero que ahora ponga esa lámina, el original de la palabra es hupomoné. Este es lo que el Señor quiere desarrollar en tu vida y en mi vida. Hupomoné es permanecer, es quedarse, es resistir, es decir, soportar pruebas, es tener entereza, es padecer, es perseverar, es quedar, es soportar, es sostener, es sufrir. Es paciencia, tolerancia, es una paciencia duradera. Hupomoné es resistencia o un aguante alegre o esperanzado, es una constancia. Si yo lo puedo definir, hupomoné es permanecer bajo presión. Entonces, tú entiendes que este es el tiempo que el Señor
nos está dando para aprender como iglesia a permanecer. Y aunque te toque sufrir, te toque muchas veces vivir la injusticia, o aunque muchas veces te toque circunstancias de la vida que son adversas, es ahí donde el Señor más se quiere manifestar. ¿Sabes por qué más se quiere manifestar? Porque ahí es donde tú entenderás lo que es jupomoné. Quizás tú dices, pero es fácil para el pastor decirlo de ahí adelante. Es como el gato que va pasando por arriba, es fácil que camine por ahí. ¿En serio que va pasando un gato ahí en la galería? Pero la verdad es que todos nosotros debemos pedirle al Señor que queremos esto, que no queremos ser engañados, que no queremos ser turbados, que no queremos tampoco hacernos falsas ilusiones, porque muchos de nosotros ese es el tema. Creemos que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos que haga. Y ese es un grave problema. Dios es Dios. Dios es el Rey. Lo que yo necesito es, Señor, aunque muchas veces no se haga lo que yo espero, ayúdame a mantenerme firme y a perseverar. Póngase en pie.